Buenos días queridos y queridas, bienvenidos a este video, ¿cierto? Sobre nuestra etapa número 7, sobre nuestra guía número 7. Es importante saber, ¿cierto? Para poder comenzar esta guía, que esta se trata de una etapa más bien de síntesis, donde vamos a abordar los contenidos de nuestras etapas 4, 5 y 6, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Dentro de nuestros objetivos, ¿cierto? Vamos a, como ya les anunciaba, estas guías que ya revisamos, ¿cierto? Que ya realizamos 4, 5 y 6. Y dentro de eso, otro de los objetivos, ¿cierto? Es recordar y definir conceptos como distopía y utopía, texto argumentativo y género narrativo, ¿sí? Otro de estos objetivos es aplicar los conocimientos adquiridos, ¿cierto?, a pequeñas actividades o a resolución de problemas, ¿cierto? Y luego también crear conceptos grupales, ¿ya? Y esa actividad nos es súper funcional y pertinente porque nos ayuda a visualizar más o menos qué estamos entendiendo sobre ciertas cosas, ¿ya? Entonces, desde este lugar vamos a recordar, ¿cierto?, esos conceptos claves que yo ya anunciaba. Eh, se me se me pegó. Ahí sí. Bien, entonces tenemos por lo menos tres conceptos importantes de recordar, o más bien núcleos de contenido que son súper importantes de que recordemos de nuestro trabajo previo, ¿cierto? Por una parte, ¿cierto? Trabajamos utopía y distopía, dentro que dijimos que tenía que ver con un ideal de la sociedad, cómo nos imaginábamos esa sociedad bien constituida, qué pasaba con esos ideales, qué sucedía con la sociedad entonces, ¿cierto? Por otra parte tenemos el texto argumentativo que tiene que ver con ese tipo de texto asociado a los textos o géneros no literarios, ¿cierto? En donde discutimos si es que era efectivamente un texto subjetivo o más bien objetivo, ¿ya? Y finalmente el género narrativo que tiene que ver con los géneros literarios, con estos tres géneros literarios que pertenecen a nuestra tradición, ¿cierto? Literaria, en donde prima la subjetividad, la ficción, dentro de otros elementos que son súper importantes de recordar, ¿ya? Entonces, en relación a la utopía y la distopía, estuvimos hablando respecto a estos dos temas porque parecen de alguna manera estar vinculadas, pero que terminan concretizándose en la sociedad de maneras distintas, ¿ya? Cuando conversamos sobre utopía dijimos que era ese lugar, esa imagen de la sociedad en donde nosotros creíamos que era el ideal, ¿cierto? Donde existía una sociedad que era más bien igualitaria, que mantenía a sus ciudadanos satisfechos con el orden y las jerarquías que existían, si es que existían. Entonces hablamos de una sociedad en donde las personas se sienten tranquilas con los sistemas de gobierno que llevan, ¿ya? Y ese es el gran plan. Dijimos que la utopía tiene que ver con un contexto, que son esos sueños que la gente desea alcanzar en algún momento de su historia como países, ¿cierto? Muchas veces, y que tiene que ver con este sueño que en el fondo, más que concretarse, lo que importa son esas cosas que nos planteamos como importantes para construir una sociedad mejor. Y por el otro lado, ¿cierto? Tenemos la distopía, que en literatura la asociamos a las novelas apocalípticas o al cine apocalíptico, que tiene que ver con esas grandes ideas que se pensaron en su momento para la utopía, pero es el desvío de esos grandes ideales. ¿Qué pasa cuando una sociedad tiene todo para construirse como el lugar más apto para vivir, pero sin embargo cierta corrupción, ciertas ambiciones hacen que esos proyectos de una nación perfecta se desvíen hacia el caos, hacia la destrucción? ¿Ya? De eso se trata la distopía entonces. ¿Ya? Y decíamos que estos dos conceptos eran súper importantes, o en el fondo se utilizaron mucho y se siguen utilizando mucho en el cine, sobre todo porque reflejan de alguna manera los deseos y los miedos de los grupos humanos, ¿sí? Decíamos que la utopía aparecía en un momento en donde los hombres y los seres humanos en general necesitaban proyectarse porque pareciera ser que la realidad en la que vivían no los tenía completamente satisfechos y es muy probable que los mantuviera insatisfechos, ¿ya? Y versus la distopía que tiene que ver justamente con esos miedos, ¿ya? Por ejemplo, se ha dicho que estamos viviendo en este momento en una sociedad apocalíptica producto de la pandemia, ¿cierto? Y que tiene que ver justamente con esos miedos. Hace mucho rato que se venía diciendo esto de la pandemia, de los virus, y pareciera que ahora se concretizó, ¿sí? Súper. Por otra parte, nosotros estuvimos trabajando en nuestra guía número 5 el texto argumentativo y partíamos de esta gran clasificación. Cuando nosotros pensamos en los textos, ¿cierto? En todos los tipos de textos, tenemos una primera gran clasificación que divide los textos según su representación de la realidad.
Están los textos literarios o géneros literarios que tienden a representar la realidad desde una perspectiva más bien subjetiva y se mezcla con la ficción, la imaginación. Mientras que los textos no literarios pretenden hablar sobre la realidad desde ese lugar, desde la objetividad y contarnos más o menos qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, el texto argumentativo pertenece a los textos no literarios porque se asume que existe cierta objetividad en la forma en que nos va a plantear sus ideas. ¿Ya? Pero bien sabemos que hay algunos conceptos que son súper importantes de recordar del texto argumentativo que van a poner en jaque esta noción de objetividad. ¿Ya? En primer lugar, dijimos que se trataba de subjetividad y objetividad al mismo tiempo. Y esto ocurre porque el texto argumentativo es un tipo de texto donde se prioriza la opinión y el punto de vista de las personas, sobre todo quienes escriben estos tipos de textos. ¿Ya? Y dijimos que estos puntos de vista tienen que ver con las experiencias y las historias de vida de cada una de las personas que escriben. ¿Ya? Entonces, ¿van a ser 100% objetivos? Sí, de alguna manera sí. ¿Ya? Y en tanto quien escriba sea un ser humano, nunca nada de lo que produzca un ser humano va a ser 100% objetivo, porque va a estar mediado por su experiencia en el mundo, por cómo entiende la realidad. ¿Ya? Sin embargo, dijimos que había una cuota de objetividad, porque aquello que hace objetivo al texto argumentativo son los argumentos, ¿ya? Porque estos son los que deben seguir esquemas más bien lógicos de acción-reacción. Entonces yo puedo tener una opinión, puedo tener una tesis, ¿cierto? Pero ¿qué va a ser de mi texto un texto objetivo y que por tanto pertenezca a esta clasificación de los textos no literarios? Es justamente eso. ¿Qué argumentos voy a proponer yo para comprobar, para apoyar lo que yo estoy diciendo? ¿Ya? Otro elemento muy importante es que el texto argumentativo gana importancia al punto de vista, ¿cierto? Porque se trata básicamente de eso. ¿Qué piensa algo que siente alguien respecto a determinado suceso, evento en general? ¿Ya? Y luego decíamos que hay dos conceptos que son claves, que son convencer y persuadir. Convencer, ¿cierto? Tiene que ver más bien con proposiciones más bien lógicas que me ayudan a que la gente haga lo que yo desee, en el fondo, que me crea, por ejemplo, o que me acompañe a ese lugar, ¿cierto? Pero yo lo logro a través de argumentos que van a ser más bien lógicos. Es decir, si yo te digo, quiero que estudies, y quiero que estudies mucho, porque de esa manera vas a ser una persona preparada y te vas a sacar muy buenas notas en las pruebas y vas a tener excelentes notas y eso te va a ayudar a construir un camino hacia la universidad. Lo que yo estoy haciendo es ayudándote, ¿cierto? Porque deseo que estudies, ayudándote a que te guíes de alguna manera, pero lo hago con argumentos concretos. Si tú estudias, te vas a sacar un 7, vas a estar más preparado, vas a construir un camino, ¿ya? Mientras que persuadir tiene que ver con las emociones que yo puedo provocar en las personas. Ya hay una palabra clave, es seducir. Cómo yo seduzco, cómo yo le digo a la gente lo que quiere oír para que me hagan caso en el fondo. Entonces, por ejemplo, si mi única intención es que tú estudies para que me dejes tranquila, ¿cierto? ¿Qué puedo decir yo? Estudia. Yo confío en ti y yo quiero, tú me debes ser a mí el mejor estudiante, ¿cierto? Entonces, piensa en mí, ponte en mi lugar. Yo necesito que tú seas el mejor o la mejor. ¿Ya? Y eso va a implicar que yo no te voy a estar intentando eh, guiar desde una perspectiva más bien lógica, sino que voy a apelar a tu emoción. Quizás tú tienes un vínculo muy cercano conmigo y no me quieres decepcionar, entonces vas a querer estudiar para poder estar bien, ¿cierto? Súper. Y luego tenemos estas dos palabras claves para el texto argumentativo que son la opinión y la tesis, y lo que usualmente provoca mayor inseguridad. La opinión, ¿cierto? Es un punto de vista, ¿cierto? Y la entendemos así como un punto de vista sobre un elemento o un suceso en particular. Suele enunciarse de yo pienso, yo creo que, en donde podemos identificar fácilmente una primera persona, ¿cierto? En el creo, yo creo, ¿cierto? Hay una persona que emite ese juicio. Entonces decimos, a ver, si es depende de la experiencia de una persona, esto puede ser subjetivo y en el fondo no me lo tomo a pecho, sino que puedo estar de acuerdo o no. Mientras que la tesis se enuncia como una afirmación sobre la realidad, donde yo no puedo identificar una persona y por tanto no puedo saber si es un punto de vista. Ya, por ejemplo, yo puedo decir, Chile es el mejor país para vivir. Y donde yo no estoy diciendo yo creo que, sino que pareciera que es una afirmación. Claro, yo puedo estar de acuerdo o no, pero es más fácil que me convenzan de que eso es cierto a través de argumentos. Dijimos que sean más bien lógicos,
incluso persuadirme, ¿cierto?, a que yo tenga que decir, no, pero ¿por qué no es el mejor país para vivir? Y voy a tener que entrar en el mismo juego de utilizar argumentos que sean de peso, porque se trata de una afirmación sobre la realidad versus un punto de vista, donde interviene y transparentamos que interviene la experiencia, sobre todo la experiencia personal, ¿ya? Entonces, yo les decía, ¿cierto?, que tenemos nuestro texto argumentativo y él propone, es decir, yo pongo sobre la mesa una opinión, no estoy diciendo que sea una verdad absoluta, sino que la propongo, ¿cierto? Y la opinión proviene de un autor y se trata de convencer a un lector, ¿ya? En ambos casos, siempre voy, la opinión y la tesis, siempre voy a querer convencer a alguien de lo que yo estoy diciendo es real. Pero la opinión puede generar más resistencia porque se entiende que es un punto de vista, mientras que la tesis, quizás ahí yo me juego todas mis cartas para poder convencer a alguien, ¿cierto? Entonces, la tesis acá nos plantea que, o sea, el texto argumentativo plantea una tesis, ¿cierto? Y tiene algunos argumentos, ¿ya? Y cuando nos planteamos esta tesis, usualmente tiene esta estructura, donde la tesis se suele presentar en la introducción, sobre todo hacia el final de la introducción, ¿cierto? Los argumentos suelen exponerse en el desarrollo y en la conclusión, cuando necesitamos dar un cierre, vamos a volver sobre esos elementos que pudieron haber quedado sueltitos o vamos a volver sobre esos argumentos para reafirmar lo que planteamos en nuestro primer párrafo, ¿ya? Entonces suele tener este tipo de introducción. Recordemos que los argumentos siempre tienen que seguir esquemas racionales, es decir, acción-reacción, ¿cierto? Causa-efecto, en donde deben ser comprobables, observables, ¿cierto? Y compartibles. En el fondo, yo voy a buscar estadísticas, por ejemplo, para decir que Chile es el mejor país para vivir, perdón, porque puedo creer que es más óptimo vivir en las condiciones que aquí se hace, por ejemplo. En fin, y así en relación a este tipo de texto, ¿sí? Súper bien. Y la última parte de esta guía número 7, ¿cierto? Fue lo que revisamos en la guía número 6, que tiene que ver con el género narrativo. Si en un primer momento, ¿cierto?, respecto al al texto argumentativo nos fuimos a los textos no literarios, esta vez nos vamos a los textos literarios, ¿cierto?, donde encontrábamos estos textos que pertenecen a nuestra tradición escritural, el género narrativo, el dramático y el lírico, ¿cierto? Y en esta oportunidad estuvimos trabajando el narrativo, ¿ya? Respecto a esto, ¿cierto?, son importantes algunos conceptos también que hemos venido trabajando desde siempre, ¿cierto? Recordemos que el género narrativo es uno de los textos que más conocemos porque estamos mucho más familiarizados a leerlos. Desde chiquititos lo primero que leemos son cuentos, los primeros textos grandes que leemos son novelas y usualmente es el texto que nos acercamos más fácilmente porque es más amistoso para la lectura, frente a un poema, por ejemplo, que puede ser muy críptico o incluso una obra dramática, ¿cierto? Súper. También yo les contaba que la novela no siempre fue el texto más usado o más popular, sino que la novela como tal, a pesar de que hoy día es lo que más se vende y lo que más se lee, es reciente su historia, ¿cierto? Es a partir recién de 1700, siglo XVIII, donde este tipo de texto agarra popularidad porque son las mujeres quienes más los leen, ¿ya? En algún momento de la historia fuimos las mujeres las que más leímos, hoy día somos las que más compramos libros también, fuimos las que más leímos, entonces por tanto incentivamos mucho más este tipo de textos, ¿ya? Luego dijimos que a simple vista lo distingue su estructura interna, porque se escribe en prosa, a diferencia de la poesía que se escribe en verso, ¿cierto? Y el drama que se escribe en diálogo. Y dijimos que también pertenecía a la tradición, desde la tradición literaria, ¿cierto? Es el género más nuevo, ya no solo por la novela, sino porque en un comienzo, ¿cierto?, decíamos, aparecía la lírica o la poesía como una forma de recordar las grandes hazañas históricas y el drama como una forma de educación, y posteriormente se reconoció el género, narrativo como parte de estos grandes géneros, ¿ya? Y respecto a esto, revisamos algunos conceptos que eran súper importantes. Dijimos que el conflicto era primordial porque era esa tensión, esa fuerza que en el fondo motiva o moviliza la historia. ¿Por qué? Porque decíamos que existían unos personajes que deseaban algo, un objetivo, una cosa, una persona, deseaban conseguir algo, ¿ya? Y eso los hacía sujetos de deseo, ¿ya? Y es ese deseo, ese objeto deseado, el que no van a poder conseguir. Y es ahí donde aparece el conflicto. Es decir, yo quiero viajar a Asia,
pero justo mi madre se enferma o mi madre se pone a muerta que yo viaje a Asia. Entonces ahí está la primera tensión y quizás va a ser mi conflicto principal. Entonces yo como personaje me las voy a ingeniar para poder lograr mi objetivo, que es viajar a Asia, pero probablemente para conseguir la aprobación de mi mamá o escaparme, ir y volver rápido sin que se dé cuenta. Entonces es ahí donde aparece mi historia. ¿Ya? Otros elementos también que son súper importantes respecto al texto o al género narrativo son los tipos de narradores, ¿ya? Y tiene que ver justamente con cuáles son las voces de la enunciación que me van a ir contando esta historia. Entonces nosotros reconocíamos 4 narradores, unos que tenían que ver con el conocimiento de la historia, omnisciente y de conocimiento relativo, mientras que otros tienen que ver con el nivel de participación. Y ahí aparecían los textos, los narradores, perdón, protagonista y testigo, ¿ya? Revisamos también la focalización, pero ese era un elemento mucho más puntual, donde hablábamos de la focalización cero, focalización interna y focalización externa. ¿Ya? Si necesitan volver a ello, recuerden que tenemos una guía completa sobre este tipo de texto. ¿Ya? Súper. Y quiero que terminemos con esta idea, ¿cierto? Que es el esquema actancial. Y yo les explicaba que este era el esquema que tiene cada historia. O sea, toda historia la podemos desglosar y desmembrar con este esquema, ¿cierto? Y donde se reduce el sujeto a su objeto deseado. Entonces teníamos un sujeto o un personaje, ¿cierto? Que deseaba algo, y eso lo va a convertir primero en sujeto de deseo, y esto en el objeto deseado o en el objetivo, ¿cierto? Pero que este personaje siempre iba a tener un destinador, que en el fondo era aquello que lo movilizaba. ¿Por qué tú quieres viajar a Asia? No, porque mi madre, yo era adoptada y mi madre es asiática y quiero reencontrarme con ella. ¿Ya? Y va a haber siempre un destinatario, que es quien se beneficia de aquello que yo quiero lograr. En este caso, por ejemplo, yo me voy a beneficiar porque voy a conocer mis raíces y mi historia. Pero ese destinatario puede ser bien el personaje u otros personajes. Por ejemplo, si yo tuviera hijos o hijas, quizás quiero que mis hijos conozcan a mi madre, ¿ya? Luego también tenemos un ayudante, que es quien va a ayudar al sujeto a conseguir el objeto deseado y en el fondo sortear el conflicto, esa problemática que no lo deja conseguir llegar a ver a su madre o conocer a su madre, ¿ya? Y también vamos a encontrarnos un oponente que va a desear también, puede desear el mismo objeto que el sujeto desea, pero lo importante es que va a ser esa fuerza, ¿ya? Va a ser esa fuerza que va a impedir que el sujeto obtenga lo que desea. Y esto puede ser el universo, el destino, otro personaje, la muerte, ¿cierto? Un montón de otros elementos que se van a ir sumando a esta historia para poder construirla como tal y que sea en el fondo una historia completa. Bien, súper bien, queridos y queridas. Entonces, recuerden que son varios temas, pero son temas que ya hemos trabajado. Trabajamos utopía y distopía, trabajamos texto argumentativo, en donde lo importante siempre, siempre, siempre son esas diferencias entre hecho, opinión y tesis y cómo yo argumento, ¿cierto? ¿Qué tipo de argumentos voy a utilizar para convencer y persuadir, sobre todo convencer, dijimos, ¿cierto?, a mi lector. Ya, porque decíamos que el concepto persuasión lo asociábamos a las falacias, ¿ya? Y luego también teníamos este género narrativo en donde elementos centrales eran el conflicto, los personajes y los narradores, ¿ya? Y es súper importante también que consideremos el deseo dentro de este esquema y de esta estructura que es el género narrativo, ¿ya? Entonces, si hay dudas, me escriben, yo voy a estar atenta y nos estamos viendo en nuestras próximas clases.